Buenas noches, bienvenido nuevamente a esta descripción que estoy haciendo diariamente. Mi nombre es Camilo Espina sobre la pandemia del coronavirus, cómo afecta a nivel mundial, cómo nos afecta a nosotros aquí en Colombia y qué es lo que está pasando. Toda esta información con el ánimo de mantenerlos informados y que mantengan la calma. Uno informado pues es una persona que decide con mucho más razones y puede hacer parte de la solución y no parte del problema. Inicialmente, como siempre, iniciamos acá con la noticia o las noticias del día. Principalmente que Estados Unidos alcanza ya hoy más de los 100.000 casos, o sea, se convierte en el epicentro en estos momentos de casos en el mundo, más que todos los países que hayan sufrido esta pandemia hasta el momento, pero de una forma inusitada. Según este artículo de semana, que como siempre los dejo ahí relacionados, es una de las curvas que se alza más rápidamente. Puede ser por los sistemas que están empleando de detección, que detectan rápidamente las personas contagiadas, pero pues se ve de una forma tremenda a comparación de otros países que fue mucho más lenta. Mientras tanto, muchos estados no han tenido la, la, la necesidad de cerrar, o dicen ellos que no han tenido la necesidad de cerrar, otros sí lo han hecho rápidamente desde hace mucho tiempo, pero la gente no hace caso y más el presidente del país se mantiene en un constante tira y afloje con la OMS, Organización Mundial de la Salud, con respecto a las medidas que hay que tomar. Se prioriza más la economía que la salud de las personas, dicen algunos de los expertos. Y así lo vamos a ver cuáles son las problemáticas en otros países de Latinoamérica. Ayer les decía una herramienta muy buena de la Universidad de Harvard, pero hoy les voy a presentar una que por diferentes medios yo sé que les ha llegado. Si no, les voy a dejar el link también en la descripción. Es una herramienta que nos da, tocando el país, nos da de una vez el número de casos. En este momento vemos a Colombia con 553 casos, 6 fallecimientos y 10 resueltos. Vamos a ver Perú, Ecuador dice que tiene 1.583 activos o detectados, 41 muertes y 3 resueltos. Brasil, que es uno de los países que también toma las medidas más o menos como Estados Unidos o su presidente toma estas medidas, dice que tenemos o tienen 378 casos, 93 muertos y 6 resueltos. Argentina en estos momentos tiene 601 casos detectados, 17 fallecimientos y 72 resueltos. Y así todos los países. México, que también lo han preguntado, 573 casos, 8 muertes y resueltos 4 casos. Entonces, esta herramienta es muy útil si quieren información inmediata de muchos de los países. Ayer preguntaba qué pasaba a nivel mundial con con estos casos y principalmente pues en Latinoamérica. Y me di a la tarea y encontré un artículo muy bueno de la BBC Mundo, en el cual nos indica cuáles son las medidas que ha tomado cada uno de los países latinoamericanos frente al coronavirus. Entonces ahí se los dejo para que lo lean, está bien interesante. ¿Qué es lo más destacable acá? Y en general a nivel mundial, ¿cuál es la problemática principal de los gobernantes en estos momentos? Y es que no saben decidir si entre economía, o sea, sus condiciones económicas, o la enfermedad o la salud de las personas. El problema más grave para Latinoamérica es que la mayoría de nuestra población vive en estado de trabajo, el cual vive el rebusque que decimos vulgarmente, o vive bajo un esquema de contratación que no les permite tomar unos descansos o tomar un tiempo libre para recuperarse de esta enfermedad. O sea, no tenemos unos sistemas de seguridad social fuertes en la región que amparen a la población frente a
calamidades como estas en el cual la persona no tiene las capacidades o el medio no le da las capacidades para generar ingresos. Entonces, ese es el gran problema de Latinoamérica. Países como México, que son estados tipo federales, es decir, cada territorio tiene un gobernante local, y ese gobernante toma medidas, entonces se defiende cada estado como puede. Entonces eso le da un poco de problemas en coordinar todas las acciones, lo mismo que Brasil. Entonces cuando son estados o países con gobiernos presidenciales, pues se toman unas medidas mucho más rápidas. En el caso de Colombia, algunos han dicho que Colombia tomó medidas muy rápidas, pero vamos a ver qué consecuencias nos trae en el futuro, porque como siempre les he dicho en estos análisis, todo está por hacer, por aprender, porque realmente esto nunca había pasado en el mundo moderno de a nivel mundial, un caso así de pandemia mundial. Vamos a utilizar como siempre las gráficas del señor Jaime Cobos, lo pueden encontrar en Twitter como Jaferoco, @Jaferoco lo pueden encontrar, y él diariamente publica información sobre el coronavirus. Este video me pareció muy triste, es un video pues que en el cual el niño sale a abrazar a su padre, pero no puede porque llega de atender a muchas personas y bueno, el niño se va a contagiar. Y la tristeza pues bastante por esa situación que estamos pasando. Y también me pueden seguir a mí en Instagram como Camilospi. Allí también cuelgo información diaria sobre lo que está pasando. Entonces, 539 casos. Tenemos las mismas 6 muertes confirmadas y 10 recuperados. Vamos aumentando estos recuperados. Para Latinoamérica, no sé qué tratamiento estarán utilizando. Hay que preguntarle a los especialistas qué están pasando y qué están haciendo, pero en algunos países como en Argentina, por ejemplo, o en Chile, los niveles de recuperados son rápidos. Entonces en Perú también. Entonces no sé cómo se están comunicando, qué están haciendo diferente, pero la recuperación ha sido en algunos casos rápida. También Venezuela dice que rápidamente, pero bueno, la información de Venezuela no es confiable, ya lo sabemos todos. ¿Y qué más nos dice el día de hoy? Entonces vamos a mirar la gráfica. Aquí sí hay que llamarle la atención al gobierno colombiano, y es la disparidad de información diaria. O sea, es un sube y baja de información. Ayer lo había dicho que no me explicaba qué pasaba ahí en de 21 casos. Entonces no sabemos si vamos bien, si vamos mal, si las medidas están dando, están correspondiendo a verdaderamente situaciones que podamos tener confianza, porque ya hoy aclarado el Instituto Nacional de Salud que 48 casos, pero que el día de ayer lo que había pasado, y todavía lo tienen, que ese es el problema, es que una de las máquinas que les ayuda en el proceso se les dañó. Es una máquina de la compañía farmacéutica Roche, que es alemana, y en estos momentos desde Alemania no están dejando traer máquinas nuevas ni exportar máquinas nuevas, ni dejando salir sus técnicos. Entonces prácticamente entonces estamos maniatados. No sé todavía, no tengo información todavía si ya entraron los laboratorios departamentales a hacer las pruebas, pero al parecer esto está todo atrasado. Entonces realmente estas cifras de acá son muy poco confiables, muy poco confiables. Entonces no sabemos qué está pasando realmente a diario en Colombia, y eso nos deja tristes, o nos debe dejar tristes, porque de verdad todo este esfuerzo que estamos haciendo de confinarnos en la casa y todo, realmente hasta el presidente yo creo que no sabe las cifras oficiales, y por lo tanto no podemos tomar muchas decisiones que podemos tomar si vemos si esto está bien o mal. Entonces ahí
tremendo esa situación. Bueno, esto no varía mucho, siguen los importados, como lo he dicho, todo esto vino volando de otras partes y la mayoría de los países latinoamericanos entró, la enfermedad fue por lo volando en avión. En algunos países costeros, como por ejemplo pasó aquí en Colombia, la enfermedad en Cartagena entró por un crucero, entró por puerto, no por avión, pero sí por puerto. Y México y Cuba también es un ejemplo de que algunos casos entraron fue por ahí. Entonces muchos importados y los relacionados entonces empiezan a aparecer después de esta importación de casos. Y en estudio, estos están ahí desde hace tiempo. Son casos que no se sabe si son relacionados con estos o qué. Al último, en Colombia no lo ha querido aceptar, pero yo creo que ya tenemos muchos casos de transmisión comunitaria, es decir, ya son casos autóctonos de acá del territorio y ahí están, pero no han dicho nada que resuelven, entonces lo quieren relacionar, pero seguramente no encuentran la forma estricta epidemiológicamente para relacionarlo. Bueno, los mismos fallecidos y los recuperados. Hay una gráfica, perdón, hay un cuadro acá donde nos hablan ya que ya está generando información de que los casos en UCI, o sea, están hablando de los casos hospitalizados, perdón, en casa, los casos hospitalizados y los casos en UCI. Estos en UCI son las unidades de cuidados intensivos, que son el mayor nivel de atención que puede llegar una persona, es decir, allí se encuentran los equipos más especializados, los medicamentos más fuertes, los intensivistas más especializados para que realmente la persona se recupere bajo un trauma superior grande de su enfermedad. Y en estos momentos tenemos 23 casos en UCI en Colombia, no tenemos más de 6.000 camas de UCI en estos momentos. Y ese es el problema, si los casos se nos aumentan a ese nivel, todo el equipo, la mayoría de los equipos mecánicos y de ventilación y no los tenemos. Por ahí están haciendo algunos trabajos de mejora en este sentido, pero realmente en Colombia no los tenemos. Y quería mostrarles por último esta gráfica que es, perdón, esta no, que es los casos en Bogotá. No sé si es que el Laboratorio Nacional de Salud Pública o el Instituto Nacional de Salud Pública solamente está reportando del centro y estos otros territorios que está pasando, en los otros territorios de Colombia que está pasando, no sabemos bien, pero aquí Bogotá ha crecido muy tremendamente en los últimos días. Por eso hoy la alcaldesa de Bogotá estaba hablando de crear en Corferias el hospital más grande de Colombia. ¿Es por qué? Porque ven que esto está creciendo muy grande y los en estudio, la mayoría de los en estudio en Colombia están acá, están en Bogotá, es decir, ya hay transmisión comunitaria en Bogotá, ya se perdió la cadena, no se sabe de dónde llegaron o qué relación tenían con el importado o con eh, la relación directa con los relacionados con estos. Entonces se perdió y es decir, el bicho está regado en muchas partes. ¿Sí? Bueno, ese era el análisis del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estoy colocando estos videos aquí en mi canal, Camilo Espina Londoño, día a día. Espero que los sigan, los vean y si les gustan los compartan y si tienen algún comentario pues me lo envían y también se suscriban para que sigan llegando la información alrededor de esta pandemia a nivel mundial y en Colombia. Muchas gracias.